¿Alguna vez te has puesto a pensar que, a veces, el destino escribe los capítulos más inesperados de nuestra vida? Imagina estar en plena madrugada, con los dolores del parto atravesando el cuerpo y el corazón destrozado porque el hombre que juró estar a tu lado está divirtiéndose en un bar con otras mujeres. Traición, humillación y abandono. Es en ese abismo de dolor donde un mensaje, enviado a la persona equivocada, lo cambia todo. Lo que parecía un error termina convirtiéndose en un punto de quiebre, sacando a la luz justicia, reveses y emociones que nadie hubiera podido prever. Hoy vas a conocer una historia que demuestra cómo, en medio de una vida difícil, puede surgir la superación. Cómo, cuando menos se espera, hasta el mayor rival puede ser el único capaz de tenderte la mano. Y antes de sumergirte en este torbellino de emociones, suscríbete ya al canal para no perderte ninguna de las próximas historias que llegan todos los días. El reloj de la pared marcaba casi las 3 de la madrugada cuando el silencio de la casa fue roto por un gemido ahogado. Camila Villaseñor, acostada en la cama con las manos presionando el vientre, sentía cada contracción como si la vida le estuviera cobrando todas las heridas acumuladas. Las lágrimas corrían por su rostro sin pedir permiso, y aquel cuarto, tan amplio y elegante, se había convertido en una prisión helada. Cada contracción era también un recuerdo cruel de su vida difícil, de todas las veces que se entregó al esfuerzo de sostener un matrimonio que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. «Julián, contesta, por favor», murmuraba entre sollozos, mirando el celular como quien busca un milagro. Las llamadas seguían sin respuesta, y en la pantalla aparecían imágenes crueles. Su marido, Julián Altamirano, sonriendo en un bar, rodeado de mujeres que reían fuerte, brindando como si nada importara. El contraste era devastador. Mientras ella luchaba con el dolor de traer al mundo al hijo de ambos, él celebraba una traición expuesta en redes sociales, como si fuera un trofeo. Con cada nueva notificación, Camila sentía su corazón romperse un poco más. El bebé en su interior parecía inquieto, como si también percibiera que aquel no era solo el inicio de una vida, sino también el comienzo de una venganza que el destino se encargaría de escribir. La madrugada tenía olor a angustia. Camila respiraba hondo, intentando controlar su cuerpo, pero las lágrimas venían en oleadas, mezcladas con el sudor del esfuerzo físico. ¿Cuántas mujeres, pensaba, ya habrían pasado por lo mismo? ¿Cuántas habrían llorado en silencio por amar a hombres que no merecían ni una mirada? La sensación era de injusticia, como si el mundo entero hubiera decidido ponerla a prueba de todas las formas posibles. «No merezco esto, no lo merezco», repetía en voz baja, como si las paredes pudieran devolverle un poco de consuelo. Pero no había nadie, solo el eco de su dolor. El celular resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un golpe seco, como si hasta los objetos se cansaran de tanta humillación. Camila se encogió en la cama, abrazándose a sí misma como una niña asustada que espera a alguien que nunca llega. Era imposible no pensar en todo lo que había vivido hasta ese momento. El matrimonio lleno de promesas que ahora sonaban a mentira, la vida difícil disfrazada de lujo que Julián exhibía en las redes, y el esfuerzo constante de ella por mantener la imagen de esposa perfecta dedicada. Todo se venía abajo en cuestión de segundos, como un castillo de naipes frente al viento. En el reflejo del espejo se vio a sí misma, ojos enrojecidos, rostro hinchado, cabello pegado por el sudor. Sintió una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por ser ignorada justo cuando más lo necesitaba, y tristeza por seguir deseando que la apareciera, aunque sabía que estaba riendo con otras. «¿A esto le llamas amor, Julián?», murmuró entre dientes, mientras otra contracción le cortaba el aliento. No había nada de justo en esa escena, pero quizás la justicia podría venir de otro lugar, de alguien inesperado. Cada minuto que pasaba, el dolor se hacía más intenso y el miedo crecía con él. El bebé se movía con fuerza, como pidiendo nacer ya, como diciendo que no esperaría a nadie. Camila intentó reunir fuerzas para levantarse, pero su cuerpo no respondía. La respiración se aceleraba, los ojos nublados ya casi no lograban enfocar la pantalla del celular. Era como estar atrapada en un laberinto sin salida, donde las paredes se cerraban en cada intento de resistir. El esfuerzo ya no era solo físico, era emocional. Era la lucha por creer que todavía había una salida. Las contracciones venían como olas violentas, y Camila apretaba la sábana con tanta fuerza que sus dedos quedaban blancos. En el fondo, un pensamiento persistía. Quizá esa fuera la última prueba de superación que la vida le exigía antes de transformar su dolor en algo más grande. ¿Cuántas veces ya se había levantado cuando todo parecía perdido? Tal vez aquella fuera solo una más de esas ocasiones. Pero en ese instante, sola e ignorada,
La esperanza parecía un lujo lejano. La habitación daba vueltas, y la sensación de abandono pesaba más que el propio dolor. El sonido del celular vibrando en el suelo la hizo abrir los ojos de nuevo. Era una notificación. Otra foto de Julián con mujeres distintas, como si la traición fuera un desfile de conquistas nocturnas. El corazón de Camila se apretó aún más, y una lágrima gruesa le resbaló por la mejilla. «Te vas a arrepentir de esto, Julián, aunque sea lo último que haga», murmuró, y en ese instante algo cambió dentro de ella. Ya no era solo tristeza. Era la semilla de una venganza silenciosa, que ni ella misma sabía todavía cómo iba a florecer. El tic-tac del reloj parecía burlarse de ella, marcando cada segundo de abandono. Camila sabía que no podía esperar más, que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo? Levantarse era casi imposible, y cada movimiento se sentía como una batalla perdida. Aún así, dentro de ella crecía una llama de fuerza que la hacía resistir, como tantas otras veces en su vida difícil. Era esa chispa la que la mantendría con vida hasta encontrar, de forma inesperada, el camino hacia el próximo capítulo de su historia. Y fue en ese preciso momento, entre la desesperación y el coraje, que Camila volvió a mirar el celular en el suelo. Algo dentro de ella le decía que esa noche aún no estaba decidida, que el destino guardaba cartas ocultas. Respiró hondo, con dificultad, y extendió la mano temblorosa para recoger el aparato. La pantalla se iluminó, bañando su rostro cansado, y un pensamiento cruzó por su mente. Tal vez, en medio de aquella madrugada oscura, existiera alguien dispuesto a escuchar su grito silencioso de auxilio. Camila sostenía el celular con manos temblorosas, el sudor bajando por su frente, los dedos resbalando sobre la pantalla iluminada. Cada contracción parecía cortarle la respiración, pero la esperanza de no estar completamente sola la impulsó a reunir la poca fuerza que le quedaba. Escribió a toda prisa una súplica. «Por favor, ven a ayudarme, no aguanto más». Pretendía enviarla a una amiga, alguien que pudiera llamar un taxi o, al menos, quedarse a su lado hasta que pasara lo peor. Sin embargo, en medio del desespero, con los ojos nublados por el dolor y las lágrimas, no se dio cuenta de que el destinatario no era quien imaginaba. El mensaje voló hacia un número que no debía ser tocado esa madrugada. Esteban Malverde, el mayor rival de su marido. El silencio después del envío resultó aún más cruel. Camila, entre gemidos, miraba fijamente el aparato, como quien espera una respuesta que nunca llega. Afuera, la madrugada seguía indiferente, pero dentro de ella, el corazón latía a un ritmo acelerado, no solo por el dolor físico, sino también por el miedo a lo desconocido. ¿Y si nadie viniera? ¿Y si había cometido el peor error al mandar ese mensaje equivocado? Entre la vida difícil que ya arrastraba y la traición que sufría esa noche, el desespero parecía abrir un pozo sin fondo del que no había salida. Fue en ese momento, al borde de la rendición, que el celular vibró, iluminando la habitación con una nueva notificación. Al otro lado de la ciudad, Esteban Malverde miraba la pantalla de su propio teléfono con una expresión de incredulidad. El hombre conocido en los periódicos como frío, calculador, capaz de destruir empresas con una sola decisión de mercado, ahora se encontraba frente a un pedido de ayuda desesperado. Lo leyó y lo releyó varias veces, intentando entender si se trataba de una provocación o de una trampa. Pero el dolor en las palabras, la urgencia mal escrita, el tono de alguien sin fuerzas para ocultar el sufrimiento, tocaron algo que ni él mismo supo explicar. Esteban era un hombre acostumbrado a la venganza, a la competencia feroz, a la traición corporativa, pero aquello no tenía nada que ver con negocios, sino con una vida. Él dudó. Una parte de él le decía que ignorara, que dejara que la mujer de su enemigo enfrentara sola el peso de la indiferencia de su marido. Sería una forma de justicia poética, quizá hasta cruel, pero coherente con los años de guerra fría entre Julián Altamirano. Sin embargo, mientras pensaba en eso, recordó algo que una vez le dijo su madre: la verdadera victoria no está en destruir, sino en salvar cuando nadie lo espera. Ese recuerdo, adormecido, resonó en su mente como una orden imposible de ignorar. En la habitación, Camila jadeaba cada vez más fuerte. «Por favor, alguien», murmuraba entre lágrimas, abrazando su vientre como si pudiera proteger al bebé de las decisiones equivocadas del padre. El celular volvió a vibrar en sus manos, y esta vez apareció la respuesta a la pantalla. «Dime dónde estás». Aquellas 4 palabras llevaban un peso inesperado. Abrió los ojos de par en par, sorprendida, sin creer que Esteban realmente había contestado. El impacto fue tan grande que por un instante hasta olvidó el dolor. ¿Él?
El enemigo declarado de su marido, el hombre al que Julián odiaba, difamaba en todas las reuniones de negocios, ¿era quien le tendía la mano en plena madrugada? Las lágrimas ahora tenían otro sabor, una mezcla de alivio e incertidumbre. Camila escribió con dificultad, las manos aún temblorosas. Estoy en casa, no puedo salir sola. Ayúdame, por favor. Enviar ese mensaje parecía un pacto arriesgado, una entrega de confianza al hombre que menos debería estar allí. Su mente giraba entre miedo y esperanza. ¿Y si era una trampa? ¿Y si él quería vengarse de Julián usando justamente el momento más frágil de su vida? El corazón latía con preguntas sin respuesta. Pero no había tiempo. Las contracciones se intensificaban y la sensación de urgencia crecía con cada minuto. Al otro lado, Esteban se levantó de la butaca de cuero donde estaba sentado, con el rostro tenso y los ojos fijos en la pantalla como quien toma una decisión de guerra. Podría simplemente apagar el teléfono y fingir que nada había pasado. Incluso podía usar esa información como munición contra Julián más adelante. Pero no. Había algo en su conciencia que gritaba más fuerte. Una vida estaba en riesgo. Ignorarla sería manchar su alma con una traición aún mayor. No es por él, es por ella, murmuró para sí mismo, mientras tomaba las llaves del coche con un gesto firme. Mientras tanto, Camila intentaba respirar hondo, preparándose para lo que viniera. El cuarto parecía más frío, las sombras más largas, como si el destino estuviera a punto de cambiar el rumbo de su historia. Cerró los ojos un instante, dejando escapar un grito ahogado por otra contracción. El cuerpo pedía auxilio, pero era el alma la que más sufría. Haber sido abandonada por el hombre que prometió estar a su lado, mientras el rival de él era quien respondía a su llamado, era una ironía cruel. Aún así, algo en su pecho le decía que tal vez fuera justamente en ese error de digitación donde la justicia comenzaba a dibujarse. En el silencio de la madrugada, solo el sonido de su respiración entrecortada llenaba el espacio. El celular descansaba sobre la cama, como si fuera su última conexión con el mundo. Con cada segundo, su corazón latía más fuerte, ansioso por oír pasos, por el rugido de un motor que confirmara que no estaba sola. El miedo seguía presente, es verdad, pero también había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el destino había puesto a Esteban Malverde en su camino esa noche, no como enemigo, sino como una inesperada oportunidad de superación. Y fue en ese instante, entre la duda y la fe, que escuchó afuera el inconfundible sonido de neumáticos frenando frente a la casa. Sus ojos llorosos se abrieron de inmediato, fijos en la puerta como si esperaran a un ángel o a un verdugo. El corazón se aceleró, su cuerpo se preparó para lo desconocido. Y aún sin saber qué vendría después, Camila comprendió que ese mensaje enviado al hombre equivocado no había sido un error, sino quizás la primera pieza de un juego que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El chirrido de los frenos frente a la casa rompió el silencio pesado de la madrugada. Camila, jadeante, llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón acelerar en un compás que mezclaba miedo y esperanza. No sabía si debía sonreír o llorar. Las sombras proyectadas por las luces del coche atravesaban la cortina, dibujando en la habitación un presagio de que algo grande estaba por suceder. Su cuerpo todavía temblaba de dolor, pero por un instante su alma halló alivio. Alguien había llegado. Y no era quien debía estar allí, sino el hombre que el destino había elegido para reescribir esa noche. La puerta de entrada se cerró de golpe y pasos firmes resonaron en el pasillo. Cuando Esteban Malverde apareció, el impacto fue inmediato. Su figura imponente contrastaba con el escenario de fragilidad que dominaba el cuarto. Camila abrió los ojos incrédula, y lágrimas se mezclaron con el sudor que corría por su rostro. «¿Viniste?», susurró casi sin voz, como si no pudiera creerlo. Esteban no respondió enseguida. Solo la observó unos segundos, como si quisiera grabar en su memoria aquella imagen. La esposa de su mayor enemigo, frágil, abandonada y aún así valiente en medio del dolor. Con movimientos decididos, se acercó y la levantó en brazos, ignorando la tensión silenciosa que flotaba entre los dos. «No digas nada ahora. Respira. Yo te llevo», dijo con voz grave, firme, pero cargada de una ternura que él mismo no sabía explicar. Camila se dejó llevar, como si en ese instante no tuviera otra opción. Su cuerpo se apoyó contra el de él, y por primera vez en toda la madrugada, sintió seguridad. La ironía era cruel. El rival de Julián, el hombre que ella había aprendido a temer por las historias que había escuchado, era ahora quien la rescataba de un infierno de abandono. El frío de la madrugada golpeó su rostro cuando cruzaron la puerta, y Camila se encogió instintivamente.
Esteban la acomodó en el asiento del coche, ajustando el cinturón de seguridad con una delicadeza que contrastaba con su fama de hombre duro. «Aguanta. Vamos al hospital», afirmó al encender el motor, que rugió fuerte como si anunciara que esa noche no sería olvidada. Ella cerró los ojos por un instante, permitiéndose creer que no estaba sola. Sus manos temblorosas sostenían el vientre, como si quisieran proteger al hijo de toda la injusticia que se dibujaba alrededor. El camino hasta el hospital fue rápido, pero intenso. El silencio en el coche solo se rompía con los gemidos de Camila y el sonido intermitente de las luces direccionales en cada curva. Esteban lanzaba miradas furtivas hacia ella, notando su palidez, los ojos empañados, el esfuerzo sobrehumano por soportar las contracciones. «Vas a lograrlo, te lo prometo», murmuró, casi para sí mismo, como si hiciera un pacto secreto con la vida. Y ella, aun sin fuerzas, respondió bajito: «Gracias, no sé qué habría hecho sin ti». Fue una frase simple, pero que atravesó la armadura de hielo que Esteban siempre cargaba. Al llegar al hospital, el caos fue inmediato. Los médicos corrieron hacia el coche al reconocerlo. La presencia de Esteban Malverde, conocido en los periódicos como magnate implacable, cargando la esposa de su enemigo, provocó murmullos en los pasillos incluso antes de entrar. «Es ella, la mujer de Julián Altamirano», susurró una enfermera, escandalizada. El rumor de un escándalo parecía formarse allí, frente a miradas curiosas, como si el destino hubiera decidido exponer cada detalle de aquella traición, no solo a Camila, sino al mundo. Camila lloraba, no solo de dolor, sino por la avalancha de sentimientos que chocaban dentro de ella. Había miedo, había vergüenza, había la herida abierta de la humillación, pero también un hilo de esperanza. Quizá la vida le estaba dando la oportunidad de hallar justicia en medio del caos. Esteban caminaba al lado de los médicos, sin soltar su mano, transmitiéndole una fuerza silenciosa que la mantenía en pie. «No la sueltes, por favor, no sueltes mi mano», imploró entre sollozos. Él simplemente apretó más fuerte, sin necesidad de palabras. El pasillo parecía interminable, con puertas que se cerraban, voces que se cruzaban y miradas clavadas en aquella escena improbable. Camila sentía que cada paso era una lucha entre la vida y el miedo a ser olvidada otra vez. El nombre de Julián resonaba en los murmullos de los empleados, y cada vez que lo oía, era como un cuchillo hiriéndola más. Esteban, en cambio, se mantenía erguido, desafiando cualquier mirada de juicio. No estaba allí como rival ni como empresario. Estaba allí como hombre, como alguien que había elegido salvar cuando lo fácil era dar la espalda. En la sala preparada para el parto, los médicos tomaron el control, pero la mirada de Camila buscaba siempre la de Esteban, como si él fuera su ancla en medio de la tormenta. El tiempo parecía arrastrarse y el dolor llegaba en oleadas cada vez más violentas. El esfuerzo físico consumía sus fuerzas, y ella lloraba, gritaba en algunos momentos, apretando su mano como si fuera lo último que la mantenía atada al mundo. «Esteban, firme», solo repetía, «eres más fuerte de lo que crees. No te rindas ahora». Palabras que, en el fondo, sonaban como una profecía. Mientras tanto, en algún rincón de la ciudad, Julián seguía perdido entre copas y risas, inconsciente de la tormenta que se desataba en el hospital. El destino, irónico, ya preparaba el momento en que tendría que enfrentar no solo la verdad de la traición, sino también el escándalo que se expandía rápidamente por los pasillos. Camila, entre gritos y lágrimas, sabía que la madrugada aún guardaba sorpresas. Y aunque lo peor todavía estaba por venir, había algo en su interior que intuía. El abandono sería solo el inicio de una historia marcada por la superación, quizá por una venganza que aún no tenía nombre. Las horas habían pasado entre gritos de dolor, pasos apresurados de enfermeras e instrucciones firmes de los médicos. El hospital, aunque acostumbrado a emergencias, parecía haberse detenido para observar ese caso en particular. La noticia corría de boca en boca. La esposa de Julián Altamirano había llegado en trabajo de parto en los brazos de Esteban Malverde, su mayor rival. Los murmullos inundaban los pasillos, y hasta pacientes curiosos espiaban discretamente. Camila, exhausta, permanecía en la camilla, pero sus ojos aún brillaban con lágrimas que mezclaban dolor e indignación. Cada contracción parecía traer no solo al bebé, sino también el peso de la traición que la marcaba. Cuando la puerta del pasillo se abrió de golpe, todas las miradas se volvieron. Julián apareció tambaleante, el fuerte olor a alcohol anunciando su presencia. Sus ojos rojos delataban la noche de excesos, y su expresión iracunda dejaba claro que no entendía la gravedad de la situación. Al ver a Esteban junto a su esposa,
Su rostro se transformó en pura furia. —¿Qué demonios haces aquí con mi mujer? —gritó con voz ronca, que retumbó en el pasillo. El escándalo fue inmediato, y médicos y enfermeras intercambiaron miradas incómodas. Camila se estremeció con el grito. Aún frágil, no pudo contener el llanto, llevándose las manos al rostro como si quisiera desaparecer. La humillación pública parecía no tener fin. Esteban, sin embargo, no retrocedió. Con postura firme y la mirada fija en Julián, respondió con tono grave: «Tu mujer me pidió ayuda, porque tú estabas demasiado ocupado traicionando la familia que juraste proteger». El silencio que siguió solo fue roto por los murmullos crecientes a su alrededor. Era como si todos fueran testigos de un espectáculo inevitable, en el que la justicia finalmente comenzaba a dibujarse. Julián rió con amargura, sacudiendo la cabeza. «Mentira. Todo esto es un teatro para ridiculizarme», vociferó, pero su voz quebrada dejaba ver la inseguridad. Camila levantó el rostro empapado en lágrimas y, con voz débil, respondió: «Si fuera teatro, Julián, al menos habrías ensayado ser esposo, pero solo sabes ser verdugo». La frase cayó como un golpe seco, y algunos presentes bajaron la mirada, incapaces de ocultar la incomodidad. Era raro presenciar una traición expuesta con tanta claridad, y más aún en el corazón de un hospital. Esteban dio un paso al frente, colocándose entre Camila y Julián como un escudo silencioso. «Lárgate. Ella no necesita más veneno cerca de ella», ordenó con voz cargada de autoridad. Julián intentó avanzar, pero dos guardias del hospital intervinieron, sujetándolo de los brazos. La escena se transformaba en una mezcla de gritos y llanto. Los médicos pedían calma, los pacientes murmuraban en los rincones, y Camila, todavía en la camilla, temblaba de emoción. Cada lágrima que caía era también una liberación. Por primera vez, la verdad no estaba escondida detrás de sonrisas forzadas o apariencias engañosas. «Estaba sola, Julián, sola», gritó Camila, encontrando fuerzas en medio del dolor. «Ignoraste mis llamadas, me abandonaste cuando más te necesitaba. Mientras yo gritaba de dolor, tú reías con otras». El pasillo entero se quedó en silencio para escuchar. Julián, borracho, intentó responder, pero las palabras salían desconexas, sin sentido. Esteban, por su parte, solo reforzó: «No mereces lo que tienes. Nunca lo mereciste». El impacto fue tan grande que incluso algunos empleados intercambiaron miradas de reproche, como si la verdad ya no pudiera ser negada. La tensión era insoportable. Camila sollozaba, su cuerpo debilitado entre el dolor del parto y el dolor del alma. Julián, contenido por los guardias, seguía gritando insultos, llamando a Esteban oportunista y a ella desagradecida. Pero nada tenía ya sentido. La máscara había caído, y todos allí lo sabían. El hombre que se enorgullecía de ser millonario, respetado y admirado, no era más que un traidor expuesto, incapaz de sostener su propia mentira. El peso de la humillación pública comenzaba a asfixiarlo, y el odio en su mirada dejaba claro que aquella batalla no terminaría allí. Camila, sin embargo, sentía algo distinto. Entre lágrimas y respiraciones agitadas, una chispa de superación nacía dentro de ella. Tal vez fuera la proximidad del nacimiento de su hijo, tal vez la valentía de enfrentar por fin a su marido. Pero en su interior había una certeza: no volvería a ser la mujer sumisa y silenciada. El dolor se transformaba en fuerza, y el esfuerzo de hablar, de exponer, era también el primer paso hacia su libertad. Miró a Esteban, y en la mirada de él encontró no solo apoyo, sino la promesa de que la justicia aún se escribiría. El ambiente era insoportable. Las enfermeras pedían silencio, tratando de calmar la situación, pero cada palabra era como chispa lanzada sobre pólvora. Esteban sostuvo la mano de Camila y dijo: «Concéntrate en el bebé. Él es tu prioridad ahora». Julián, sujeto con fuerza, gritaba: «Esto no se quedará así. Se van a arrepentir». Pero ya era tarde. La verdad estaba expuesta, y nada podía borrarla. Camila, exhausta, respiraba profundo, sabiendo que el siguiente instante traería no solo el nacimiento de su hijo, sino también la confirmación de que su vida jamás volvería a ser la misma. Y fue en medio de ese torbellino de voces, lágrimas y resentimientos que el grito más esperado se acercó. El llanto que anunciaba una nueva vida estaba a punto de llenar el aire. El pasillo, antes tomado por discusiones, parecía contener la respiración, aguardando el desenlace de aquella noche turbulenta. El nacimiento no sería solo el de un bebé, sino también el inicio de una nueva etapa para Camila, donde venganza, traición y justicia quedarían entrelazadas para siempre.
El agudo llanto del bebé rompió el pasillo como un trueno que silencia cualquier discusión. Fue un sonido tan fuerte, tan inesperado, que hasta los gritos de Julián cesaron por unos segundos. Camila, exhausta, sintió su cuerpo estremecerse cuando el llanto llenó el aire. Lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez eran diferentes. No eran solo de dolor o humillación, eran de alivio, de vida, de superación. Su esfuerzo al fin encontraba recompensa, y aun con el corazón desgarrado por la traición, sostenía ahora en sus brazos la prueba de que había vencido la madrugada más oscura de su vida difícil. Los médicos sonrieron discretamente, las enfermeras se acercaron para asistirla, pero nada apartaba la atención de esa escena. Una madre mirando a su hijo recién nacido como si el mundo entero se hubiera detenido. Julián intentó avanzar, gritando: «Déjenme verla, es mi hijo», pero Camila giró el rostro de inmediato, protegiendo al bebé entre sus brazos. Su voz, firme a pesar del cansancio, resonó como sentencia: «Hoy murió lo que sentía por ti, Julián, y nació mi fuerza para seguir adelante». El pasillo entero quedó en silencio, y los ojos de muchos se llenaron de lágrimas. Era como si todos presenciaran no solo el nacimiento de un niño, sino también la justicia hecha carne ante todos. Esteban, que permanecía a su lado, observaba en silencio. No había sonrisa, tampoco arrogancia, solo respeto. Sabía que ese momento no le pertenecía, pero no podía negar que sentía algo latir en su pecho. Al ver a Camila tan frágilmente fuerte, tan rota y al mismo tiempo erguida por la maternidad, una parte de él comprendió que la venganza y la justicia podían caminar juntas, pero que también había espacio para algo más. Un romance inesperado, nacido en medio del caos. Desvió la mirada cuando los médicos acomodaron al niño, pero la imagen de Camila llorando de emoción quedaría grabada en él para siempre. Julián, contenido por los guardias, volvió a gritar. Su voz, antes arrogante, ahora sonaba desesperada, casi patética. «Camila, no me hagas esto. Soy tu esposo». Pero las palabras ya no tenían peso. Todos sabían que el marido que debía estar allí para apoyarla estaba en un bar, celebrando su traición, mientras el rival era quien la había salvado. La humillación pública era inevitable, y algunos empleados, sin disimulo, comentaban en voz baja: «Él nunca se va a recuperar de esto. Ella merece algo mejor». Cada murmullo era como un cuchillo cortando la máscara que Julián intentaba sostener. Camila respiró hondo, acariciando al hijo que se calmaba en sus brazos. «Tú nunca estuviste aquí por nosotros, Julián». «Pero él sí estuvo», dijo, lanzando una mirada rápida hacia Esteban. Fue un gesto simple, pero que encendió aún más el corazón del marido traidor. Esa mirada no era solo de gratitud. Era también el inicio de una nueva confianza, quizá incluso de un sentimiento que desafiaría todo lo que hasta entonces parecía prohibido. Esteban solo inclinó la cabeza, en señal de respeto, pero en el fondo sabía, esa noche había cambiado más de lo que imaginaba. El bebé sollozaba suavemente, y Camila besó su frente, sintiendo el peso de una nueva vida sobre sus hombros. La venganza no necesitaba ser planeada con armas o escándalos, la propia vida ya le había entregado justicia. El hombre que la humilló estaba expuesto delante de todos, y ella, aún frágil, se erguía como símbolo de superación. Esa era la verdadera victoria. Transformar el dolor en fuerza, el abandono en renacimiento, la traición en combustible para no volver a callar jamás. Afuera de la habitación, el murmullo no cesaba. Los celulares ya grababan fragmentos del escándalo, y en pocas horas el nombre de Julián correría por las redes sociales, manchado por su propia arrogancia. Camila, sin embargo, ya no se preocupaba. No necesitaba que el mundo entero lo supiera. Lo que importaba era que su hijo, al crecer, conocería la verdad, que su madre no se rindió ante el dolor, que enfrentó la vida difícil con esfuerzo y coraje, y que jamás permitió que la traición definiera su historia. Julián, derrotado, se dejó caer en una silla del pasillo, la mirada perdida, la boca seca. Sabía que había perdido más que un matrimonio. Había perdido el respeto, el honor, la oportunidad de ser recordado como esposo y padre. Esteban, en silencio, se dio vuelta para marcharse, pero se detuvo frente a Camila por un instante. «Él pudo haberte traicionado, pero yo jamás te dejaría sola», dijo en voz baja, casi un susurro. Camila cerró los ojos, dejando escapar otra lágrima, consciente de que quizá el destino empezaba a mostrarle no solo justicia, sino también un nuevo camino. La habitación se llenó de un silencio distinto, pesado y al mismo tiempo esperanzador. Camila, sosteniendo al bebé, parecía más fuerte que nunca.
La venganza ya no necesitaba planes elaborados. Estaba en el simple hecho de estar viva, de haber sobrevivido a la noche más cruel con dignidad. Su mirada se cruzó de nuevo con la de Esteban, y en ese instante, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar comenzó a nacer. No había conclusión. Solo un bucle abierto, un camino que se extendía hacia adelante, listo para ser recorrido. Y así, en aquella madrugada marcada por dolor, gritos y lágrimas, el llanto de un bebé trajo más que vida. Trajo justicia, trajo venganza silenciosa, trajo superación. Trajo también la posibilidad de un romance improbable, insinuado en las entrelíneas de miradas y silencios. El futuro seguía siendo incierto, pero algo estaba claro: nada volvería a ser como antes. Suscríbete al canal y ayúdanos a crecer.